Dolores Martín López. Nació aquí en Fuente Piedra, en el año 1920, el día 5 de abril. Bueno, le voy a empezar a preguntar por su abuela, por parte de madre. ¿Usted recuerda cómo se llamaba ella? Josefa Guerrero Flores. ¿Ella dónde nació? Ella nació en Casaragonela. ¿Sabe si esa abuela sabía leer y escribir? Sí, sabían leer y escribir. ¿Dónde aprendió ella? Pues ya eso no lo sé. Tendrían escuela en su pueblo. ¿Era religiosa? ¿Era...? Sí, ella sí. ¿Iba a misa todos los días o...? No, todos los días no. Cuando encantaba, pero ella creía en Dios. ¿Usted la conoció a ella personalmente? Sí. Yo dormía todas las siestas, dormía en los pies de ella, cuando chica. Ponía un cojín, me sentaba y me echaba en sus piernas. ¿Qué cosas recuerda de ella? ¿Qué cosas le contó ella sobre el pueblo, por ejemplo? Ella, por el pueblo me podía contar muy poca, porque como ella no era de aquí, que se casó con mi abuelo, pero fue de otro lado. Mi abuelo, ella se vino con mi abuelo cuando se casaron a vivir aquí. Ahí han estado. Mi abuelo era administrador de correos. ¿La abuela esta le contó, por ejemplo, cosas de cuando ella era pequeña? No, porque yo era muy chiquitilla. ¿O cosas sobre Casaragonela como era antes? O... No. ¿Usted recuerda a su abuela leyendo un libro, por ejemplo? No. ¿O periódico? No. Mi abuelo sí le gustaban mucho los periódicos, pero a ella no. ¿Ella a qué se dedicó? Ella a la casa nada más. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Y yo? Con mi madre sola. ¿Alguna afición de su abuela? Es decir, cuando ella no tenía obligaciones que cumplir, ¿le gustaba hacer alguna cosa? Ella gustaría trabajar en la casa, o lo que fuera, porque como yo era tan chica, era muy chiquitilla. ¿Usted sabe si su abuela pertenecía a algún tipo de partido político o simpatizaba con algún partido o un sindicato? De nada. Eso no lo he dicho yo en casa de mi abuelo nunca. Vale, ¿en esa casa había radio? ¿La radio? Antes no. Radio no había. Bueno, hábleme de su abuelo, el marido de esta abuela. ¿Cómo se llamaba? El marido de mi abuelo, José López Flores. ¿Él dónde nació? Él nació en Mollina. Y cuando se casaron se vinieron aquí. ¿Por qué se vinieron aquí? Porque él se vino a cuidar un marqués que vivía aquí. ¿Un marqués? Francisco Luque se llamaba el marqués. Y estuvo en la cocina. En la cocina estuvo él. Luego después... Perdone, pero ¿cómo consiguió su abuelo ese trabajo en la cocina del marqués? Porque el marqués lo llamó. Porque mi abuelo era zapatero. Pero como ya se conocieron, pues lo llamó para que estuviera en la cocina. Y estuvo mucho tiempo en la cocina. Luego después, por mano de ese marqués, lo hicieron ministro de correos, administrador de correos. Él tenía un cuarto con su mesa y sus cosas y su buzón para las cartas, y él repartía las cartas. ¿En dónde repartía las cartas? ¿En el pueblo? ¿Y fuera del pueblo también? No. ¿En qué más cosas ha trabajado su abuelo? Luego mi abuelo, pues cuando nacieron mis hermanos, eran mayores que yo, y entonces le compré unas tierrecitas y estuvieron labrando ellos las tierrecitas y él estaba al cuidado de ellos. A su abuelo como cartero, digamos, no, al fin y al cabo era el cartero del pueblo, ¿o había más gente trabajando? No sé, pero me parece a mí que fuera mi abuelo el cartero, porque él iba a la estación, cogía las cartas, se venía a su casa, que tenía su habitación, y entonces ya la repartía y salía a repartir las cartas. En los tiempos esos de su abuelo, por ejemplo, una carta que se escribía desde aquí y que había que entregarla en Málaga, ¿usted sabe
¿Cuánto tiempo tardaba una carta o en llegar la carta de Málaga aquí? No sé yo, no sé, eso ya no lo sé yo. Él llevaba el correo a la estación y se lo traía para el pueblo, lo que era para el pueblo. ¿Sabe algo usted sobre el horario que tenía su abuelo? ¿Cuántas horas le dedicaba su abuelo a esa No, tarea de...? hora señalar, no, por la mañana iban y ya está. A mediodía estaban ya terminados. ¿Y cuánto dinero ganaba su abuelo con eso? Ah, yo eso no lo sé yo. Él vivía de esa actividad, de ese trabajo. Sí, de esas cosillas, ¿eh? ¿Y eso él lo hacía todos los días? ¿O había un día a la semana en el que no...? No, eso era todos los días. ¿Festivo? Y a la estación por el correo todos los días, todos los días. Él iba en una yegua que tenía, se subía, cogía el saco de las cartas. ¿Ese saco era un saco grande? Una cesta de esas que tienen sus letreros y todo de correo. Y dice usted que ese trabajo lo consiguió gracias a que también conocía al marqués y... Ah, pues por ahí vino eso, porque el marqués lo colocó y ya está. Luego ella se manejaba solo con sus tierrecitas y sus nietos y ya. Cuando se jubiló, estaba jubilado, eso, se jubiló. Cuando llegó la hora ya está, y siguió con sus nietos y sus tierras y ya está. ¿Y esas tierras él las fue comprando o es que eran herencias de él? O... No, eso fue comprándolo ellos, en el matrimonio. ¿Este abuelo sabía leer y escribir? Mucho, sabía muy bien. ¿Por qué sabe usted que él sabía muy bien leer y escribir? Porque él cogía todos los días el periódico y yo sabía que le gustaba mucho leer. Porque él sabía que quería que nosotros nos enseñáramos también a leer. Y mis hermanos estaban en la escuela y yo lo mismo. Y yo cuando yo estaba más grandecita, pues ya iba a la escuela y me salí a los 13 años, me salí. Ahí había que hacer faena en la casa. ¿Recuerda usted el periódico que leía su abuelo? El ABC, ¿Algún otro, además de la ABC? no. El ABC es el que le gustaba a él. ¿Cómo conseguía el periódico? Porque él iba por ahí a la estación y se los traía y se quedaba con uno. ¿Esa estación, qué estación es? ¿Dónde estaba? La estación, a donde mismo está hoy. Aquí en Fuente de Piedra. Sí. Él, políticamente, él tenía alguna ideología más hacia la izquierda, más hacia la derecha. Él no tenía política ninguna. Muy bien. ¿Y tenía algún tipo de afición? No. Él sus tierras y ya está. Y sus periódicos, que lo leía todos los días y ya está. ¿Recuerda usted alguna conversación en concreto con su abuelo, algo que él le contara? No, como yo no era yo chica, todavía tendría unos 8 o 9 años, cuando mucho. ¿Le contó algo sobre el pueblo antiguamente? ¿Cómo era? No, ¿O sobre su infancia, la de su abuelo tampoco? yo del pueblo no conocí yo. Claro, en el pueblo había muchas cosas que hoy no lo hay. Que había su fuente con 6 caños de agua y un pilar muy grande. Allí vivían las bestias de las criaturas que llevaban las bestias a beber. Luego más para abajo había un arroyo y tenía lavaderas para lavar a las personas allí. Pero eso ya era ya más tarde, vaya. Más tarde no, más temprano. Ya era yo ya mayor. Sí, eso es que lo ha visto usted, Eso no que sí. sus abuelos se lo contasen. Eso sí. ¿Usted sabe si su abuelo en algún momento se vio implicado en algún tipo de huelga, conflicto laboral o algo así? No, ellos no. Ellos su campo y su casa y se acabó. ¿Ellos dentro del pueblo eran clase baja, eran pobres, eran clase media o eran...? De todo había. ¿Y los abuelos, estos de los que estamos hablando, dónde estaban? Los míos estaban en sus casas viviendo, tenían sus casas. Mi madre era única hija y tenían la casa a la vera de ellos. Pero sus abuelos eran
más bien pobre, más bien rico. Regular. Ni pobre ni rico. Vamos a pasar a la otra rama de la familia, pero antes, es verdad, cuénteme, la casa en la que ellos vivían, ¿usted la conoció? ¿La casa de los abuelos ¿De los estos por abuelos? parte de madre? Ellos nos criaron a nosotros. Cuénteme, ¿cómo era la casa de ellos? Ellos, la casa tenía su portal, tenía una sala donde él tenía su cosa de correo. Luego tenía otra habitación más para adentro y más para adentro del patio tenía su cocina y su comedor. Ya está. ¿Esa habitación del correo que tenía? Un buzón y una mesa para cuando él llegaba con la carta y el que quería echar la carta, para echar las cartas al correo, pues la echaba en el buzón. Era el único buzón que había en el pueblo. Ahí, igual que aquí en el pueblo. ¿En esa casa había, por ejemplo, luz eléctrica en la casa de sus abuelos? No, antes no había luz eléctrica. Ni siquiera para una bombilla. No, era un quinqué que ardía con petróleo. A la noche se encendía el quinqué, se le ponía su tubo, que tenía un tubo de cristal, se le encendía, se le ponía su cristal y se ponía en lo alto de la mesa y era la luz que había. ¿Y había en esa casa váter? ¿Bate? Entonces, ¿cómo se las arreglaban sus Un abuelos? patio, un patio, donde se echaba la basura, pues allí, Tanto, tanto los hombres como las mujeres. hombre, por supuesto. Las paredes de esa vivienda, ¿cómo eran? Las paredes, pues hechas de piedra y yeso, ya está. Sus vigas, corrientes, ¿Y el suelo? el suelo, ladrillos bastos, de los que había antes, y ya está. ¿La fachada por fuera cómo estaba? Blanquea, en blanco, en K, y ya está. ¿Había animales en esa casa? Animales, pues una gallinilla, un perrillo que hubiera. La otra rama de la familia, su abuela por parte de padre, ¿cómo se llamaba ella? Isabel, ¿Recuerdan los apellidos? Isabel Mora. ¿Dónde nació ella? Ellos nacieron allí en otra calle del pueblo, En Fuente de Piedra. en Fuente Piedra, pero en otra calle. ¿Esa abuela sabía leer y escribir? Yo creo que sí. ¿Usted la recuerda leyendo algo alguna Yo vez? recuerdo muy poco porque ellos murieron y era yo muy chica cuando ellos murieron. ¿Qué sabe de esa abuela? Quizá no ya solo por lo que usted viera, sino por lo que después le ha contado. Tenía 2 o 3 hijos y ya está. Y unos casados, otros mocitos viejos, como antes se decía. Y ya está. Mi padre era el que estaba casado con mi madre, se llamaba Pepe y luego tenía otros 3 o 4. ¿Era religiosa? Mi abuela esa, pues no lo sé. Aquí en el pueblo sí eran todas las criaturas, pero vaya que ¿Recuerda alguna conversación con esta abuela? no, porque yo era muy chiquitilla. Yo cuando iba, pues iba, pero yo ya no me acuerdo de eso. Vaya, de haber hablado con ella y eso. Yo me acuerdo de que era harta ella, delgada, pero luego ya, no sé yo. ¿Ella a qué se dedicó? ¿Tuvo algún trabajo No, ella era en la casa. fuera de la casa? No. No, yo no he conocido a ella trabajar en ninguna parte. ¿Alguna afición? ¿Un ocio que tuviese ella? No, yo era muy chica, eso No no lo lo sabe. sabía yo. Y en cuanto a la política, ella, ¿usted sabe si era más bien de izquierda, de derecha, si no...? Antes no había eso aquí en el pueblo. Eran todos iguales. y la mitad de ellos familia, porque mi abuelo y mi abuela eran primos hermanos. ¿Les hizo falta algún permiso especial para casarse? Pues yo no sé si eso se usaba antes o no se usaba antes, porque ahora creo que se usa eso, cuando son primos, porque yo me casé también con un primo segundo y hubo que dar la mitad uno y la mitad otro. Tuvieron que pagar una cantidad. Claro. 9 duros, que antes eran duros, 9 duros cada uno.
¿Eso se pagaba? ¿Ustedes lo pagaron a quién? Pues eso sería, yo qué sé, pues decía para el Papa, para Roma, o yo qué sé, eso como era. Bien, bien, bien. ¿Y esa cantidad era una cantidad... O sea, ¿qué se podía hacer con Que 18 duros? costaba trabajillo de darla, trabajillo, había que trabajar para ellos. Yo no he trabajado nunca en el campo, trabajaba mi marido. Y ¿Qué se podía comprar con 18 duros? poco, poco. La comía y ya está. ¿Qué vamos a hacer? ¿El marido de Juan. esta abuela? Juan, ¿Dónde nació? aquí también. Y ellos entonces se conocieron aquí, en el En pueblo. el pueblo se conocían todos. ¿Él sabía leer y escribir? Yo creo que sí. Que- ¿Le recuerda a usted a este hombre leyendo No. libros o escribiendo? No. Yo no conocí a ese hombre con libros ninguno ni nada porque yo era muy chica. Ellos vivían en una calle y nosotros en otra. Y yo como era tan chica, pues, no salía nada más que a la escuela. A la escuela que llevaba mi silla y una perra gorda, con 2 años. Ya está. Después vamos a hablar, me cuenta usted esas cosillas de la escuela. Y allí me llevaba mi sillita, me sentaba y ya está. Y le daba la perra gorda a la maestra. ¿Era él, el abuelo este era religioso? Yo creo que sí. Vaya que yo no sé que ellos fueran revoltosos ni nada de eso. No. ¿Él simpatizaba ideológicamente? ¿Era más bien de izquierda, de derecha? Y mi padre tenía hermanos también y estaban ellos todos unidos y todas esas cosas. ¿Pero el abuelo este era de izquierda, de derecha o no estaba...? Antes no se usaba eso. Antes no. ¿Él perteneció a algún sindicato o a alguna organización? ¿Sabe usted algo? No sé. Antes no había nada de eso aquí. Bien. ¿A qué se dedicó este abuelo? Al campo. ¿Qué hacía en el campo? Al campo lo que le salía, trabajaban. Él trabajaba las tierras de otras personas. Y las suyas, tenían unas tierrecillas ellos. Pero vaya que si había que hacer un trabajillo fuera, pues lo hacían y ya está. ¿Qué tipo de trabajos o qué tipo de cosas hacía? Coger aceituna, cavar olivos, es corriente que lo hay ahora también. Como lo hacía su abuelo, o sea, ¿su abuelo lo hacía igual que se hace ahora, esas cosas? Lo mismo. Las técnicas Ahora, que utilizaba... Con diferencia que ahora hay máquinas y antes no había, era todo a mano. Azaones, palas, todo era a mano. ¿Tenía su abuelo alguna afición? No. Después de trabajar le gustaba... No. Ellos trabajo y a su casa y se acabó. ¿Cómo era la casa de estos abuelos? Fue una casa corriente, con sus 2 habitaciones, su cocina. ¿La cocina de ellos era una habitación ¿Una habitación? separada del resto o estaba en el cuerpo de casa la cocina? Una vez estaba más para adentro y otra vez más cerca, pero las habitaciones fuera a la calle. Y luego entraba el cuerpecito casa y las habitaciones y la cocina. Ya está. ¿La cocina era de leña, de carbón? De todo había. Había con una chimenea y hacían su candela, hacían de comer allí la candela. Como tenían leña, porque los olivos los cavaban, los talaban y hacían leña, con leña hacían de comer y todas esas cosas. ¿El suelo de esa casa de sus abuelos cómo era? Pues ladrillos, corrientes, bastos, ¿Qué diferencias había respecto a la casa de los otros abuelos? lo mismo. Si antes no había ladrillos de estos, no había ni mucho menos. Eran ladrillos corrientes. ¿Luz eléctrica entonces tampoco había en la casa de...? No, aquí no había luz eléctrica Ni todavía. váter? No, ¿Y el agua corriente cómo hacían ellos? de la O sea, fuente. ¿Tenían que ir a por ella en un cántaro? Y en la casa que había un pozo, el pozo, y cuando para beber a la fuente. El agua del pozo no se utilizaba para beber. Algunos beberían, sí, pero
otros iban a la fuente con su cántaro, que había 6 caños que caían de noche y de día, caños lindos, y allí se iba a la fuente por el agua. Estos abuelos por parte de padre, económicamente, ¿estaban igual que los abuelos por parte de madre? ¿Estaban por encima? ¿Estaban por debajo? Igual ellos se trataban igual. Su madre, ¿cómo se llamaba su madre? Rosario López Guerrero. ¿Ella nació en Fuente de Piedra? Sí, ¿Sabía leer y escribir su madre? sí. ¿Dónde aprendió? En mi casa todos sabíamos leer y escribir bien, todo. Porque mi abuelo sabía muy bien. Nosotros cuando llegábamos de la escuela repasaba la cartilla a ver si el texto donde se escribía, pues me lo repasaba, como sabía muy bien. Si había alguna faltilla, pues me lo decía. ¿Su madre le contó algo sobre el colegio, cuando ella estaba en el colegio? No, eso ya no. ¿Su madre también sabía hacer cuentas? Ella sí sabía leer y escribir, y coser y de todo, sabía. ¿Ella era religiosa? Sí. ¿Como su madre? ¿Más que su madre? No, ellos iban a la iglesia cuando tenían que ir, ya está, un día a la Virgen, una misa que hubiera que tenían que ir, como de poner una misa de un difunto, iban a las misas y en fin, que ¿A qué se dedicó su madre? a la casa, a trabajar, a bregar con sus hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? Éramos 5. Y todos los hijos los parió ella en casa. En las casas, antes no se iba a ninguna parte, en las casas. ¿Usted recuerda el parto de algún hermano? No, si yo era la más chica, Usted era la más joven. era la más chica. Aunque no lo presenciase usted, pero le han contado No. algo sobre alguno de los partos. No, eso no lo contaba, antiguamente no lo contaba a los padres, a los hijos, eso no sabíamos nada. ¿Cómo era un día normal en la vida de su madre? ¿A qué hora se levantaba ella? Un día normal, pues se levantaba, hacía el café, se lo echaba a mi padre, se iba al campo, luego nosotros nos levantábamos, nos vestíamos, nos lavábamos, nos echaba el café y a la escuela, andando. Mientras su madre se quedaba... Y ella se quedaba en la casa, haciendo los mandados, haciendo las cosas de la casa, haciéndolo de comer. Todo Y eso. cuando ustedes regresaban a casa, Entonces ya estaba la mesa puesta para comer. Íbamos a las 8 y salíamos a las 12 de la escuela. Y a las 12 ya pues, íbamos a almorzar, que se dice, a mediodía. por la tarde, Por la tarde se entraba a la escuela a las 3 y se salía a las 5. ¿y su madre qué ocupaciones tenía que hacer por la tarde? ¿Qué tareas? Por la tarde cosía o lavaba. Ella tenía siempre cosas que hacer porque éramos muchos. Ella cosía muy bien también. ¿Cosía también para gente de fuera? ¿O No, para la casa nada más. tenía ella algún tipo de afición? Ella estaba vestida natural y con su roete que tenía. Una trenza muy grande y se hacía su roete. Yo a fotos de ellos no tengo porque los tienen mis hijos. Mi hija tiene el de mi madre y mi hijo el mayor tiene el de mi padre. De esos así chiquitos, ya está. Yo el único que tengo de mi familia es el de mi hermano el mayor. ¿Su madre también era la encargada de ir a por agua cuando hacía falta? Sí, claro. ¿Pero esa tarea la hacían Sí, solo no sé. las madres o cualquiera la podía hacer en casa? Ella vivíamos en la calle de la Fuente, vivíamos nosotros. Y ella pillaba la fuente muy cerca. ¿Usted no ha visto aquí en el pueblo donde está la fuente? Pues, y donde está el Kioco, que es la plaza, pues allí está la vera la fuente. Y se ve muy bien. Y esa fuente sigue... Bueno, pero la han cambiado, ¿no? Pero está seca, está seca. Está igual que estaba, pero está seca.
Y la calle que tiraba para arriba era donde nosotros vivíamos. Y ella iba por el agua. ¿Ella tenía algún tipo de ideología o simpatía política? No, en mi casa no había política ni... ¿Perteneció a algún tipo de No, no. asociación, sindicato? ¿Cómo conoció a su padre? A mi padre, pues en el pueblo se conocieron, porque había un paseo de la carretera para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y ellos se conocieron y ya está. ¿Cómo se llamaba su padre? Pepe Martín Mora. ¿Él sabía leer y escribir? Sí, pero poco. Él trabajaba más que escuela. ¿Él era religioso? Sí, no era malo, no. A él no le faltaba al que hay arriba. ¿Recuerda usted si su padre, aunque no supiese bien leer, pero periódicos o...? No, eso no. Eso no le Eso gustaba no, a él él. solía... Eso no le gustaba a él. ¿A qué se dedicó su padre? Al campo. Al campo. En concreto, ¿qué hacía en el campo? Al campo. Y luego a fumar. Que fumaba. Ya está. Pero en el campo, ¿qué hacía? ¿Qué tareas exactamente hacía él? Hombre, lo que había de tiempo, si era aceituna, aceituna, y si era cardar olivo, lo cardaba. Si era otra cosa, lo mismo. ¿Las tierras suyas de su propiedad o tierras de...? No, son de sus padres, de sus padres. ¿Su padre tenía vacaciones? Todos los días eran iguales para él. ¿Ni a lo largo de la semana había un día o dos que se descansaban? Los días de la Virgen, era lo que, y la Semana Santa, era lo que juzgaban aquí en el pueblo. ¿Sabe si él se vio envuelto en algún tipo de huelga o protesta Él por no, la situación del campo? él no se metía en esas cosas. Me decía usted que le gustaba fumar. Ay, que a le su padre. gustaba. ¿Qué fumaba él? Yo qué sé, unos cigarrillos que se compraban a perra gorda, yo qué sé. ¿Pipa o...? No, pipa no. o Tabaco, tabaco? tabaco. Él compraba ya los cigarrillos, no los liaba él. Algunas veces compraba un paquetillo, los liaba, otras veces compraba otras cosas y así. Tenían unas cajitas así, con unos cuantos. Aparte de esto, ¿algún tipo de afición o de ocio? No, él no tenía. ¿Algún tipo de...? ¿Él pertenecía a algún partido o simpatizaba con algún partido? No, ¿Ni sindicato? ¿No pertenecía a ninguna organización del campo, obrera? no. La casa en la que empezaron a vivir sus padres juntos, me decía usted que era la casa de su abuela por parte de madre. Mi abuelo y la nuestra, y por el patio entrábamos y salíamos también. Pero era la misma casa... La misma era. Vaya, una más para arriba y otra más para abajo. Ajá. Pero por el patio había una puerta y se entraba a una casa y a la otra. Entonces cuénteme, la casa de sus padres, ¿cómo era? La casa en la que usted pasó su infancia. Igual, con 2 habitaciones, su cuerpecito casa, su cocina, y ya está, y un poquito patio. ¿Tenía, digamos, alguna mejora respecto a la casa de sus abuelos? No, la casa de mi abuelo, pues, tenía lo mismo, sus habitaciones, su cuerpo casa, su cocina, ahora tenían su cámara arriba. ¿Cuántos hijos entonces tuvieron su madre? ¿Cuántos hermanos tiene usted? Pues éramos 5. Éramos Pepe, Isabel, Manuel, Pepa y Dolores. Que soy yo. Ya está, 5. ¿Tampoco había váter? No, eso era estiércol en el patio de las bestias y eso. ¿Qué animales había en el patio? ¿Qué? ¿Qué animales había en el patio? Gallina, que era lo que había, gallina o un guarrillo que hubiera. ¿Algún animal para ir de un sitio a otro? ¿Algún caballo, un mulo? Caballos sí, caballos no había, había mulos para llevar la labor.
Vale, electricidad tampoco, váter tampoco, agua Un pozo. del pozo y la Un fuente. ¿Y para cocinar qué utilizaban sus padres? Un pollo, una hornilla en lo alto y allí ponía ¿Y metían leña o metían carbón? en una carbón y en otra tenía una de esas y hacían la candela allí. Una fogatilla que le decían antes. Hacían una fogatilla y como había palo, pues se hacía la candela. ¿Qué tipo de educación le dieron sus padres a ustedes? No me refiero a las cosas que se aprenden en la escuela, sino a los valores, digamos, No, no. cómo había que comportarse. Ellos eran del campo siempre, del campo. Y las mujeres en las casas. A aprender a leer y a escribir, sí, y cuentas en la escuela. Cuando eran mayorcitos, pues ya trabajaban, pero de noche iban a una escuela que había aquí, una escuela, y iban a la escuela. Ellos, los machos, las hembras en su casa. Las mujeres no iban. A la escuela, pero de día, cuando eran niñas. Y los varones iban de noche porque por el día trabajaban. En cuanto a las disciplinas, sus padres, su padre y su madre, ¿cómo eran? ¿Eran duros? ¿Les castigaban? ¿No les castigaban? No, regular. Cuando éramos malos, pues nos daban un tortocito en el culo y nos poníamos tan tiesos como... Pero vaya que no eran malos para nosotros. Pero como niños, pero no eran malos, no. ¿El primer recuerdo que tiene usted de cuando era pequeña? Pues el primer recuerdo era que yo me iba al patio y y me ponía a cantar en el patio, me ponía a lavar trapitos de las muñecas, hacía abriguitos para las muñecas, porque mi hermana la mayor, que era Isabel, pues me enseñaba a hacer encajes y yo hacía trapitos para las muñecas, vestiditos, zapaticos, todas esas cosas. Eso era lo que había ahí. Luego la maestra así nos enseñó a bordar, a leer. ¿Usted fue a la escuela? Desde 2 años hasta 13 que me salí. Desde los años que llevaba yo mi sillita y mi perra gorda. Esa perra gorda, que usted me la comentaba antes, era para pagar a la maestra. Para pagar a la maestra, que la maestra era de pago, no era del gobierno. La maestra era prima hermana de mi madre y nosotros íbamos allí a aquella escuela de ella. ¿Esa escuela era la casa de esta mujer? Así a la casa, tenía un cuerpo casa grandecito. Y tenía que llevar cada día una perra gorda, o cada mes. Una gorda, todos los días, Pero ella nos enseñó a leer y a escribir y a echar cuentas. El que más listo era, pues aprendía más pronto, y el que no, pues le costaba más trabajo. ¿Y en esa clase había niños y niñas? ¿Estaban mezclados? Sí, niños y niñas, sí, chicos. Se quitaban ya como yo me salí ya de la escuela para trabajar en mi casa. ¿Sus compañeros de clase tenían distintas edades o todos tenían la misma edad? No, Sí. de 13, 14 años ya hasta ya se iban a la escuela del maestro del gobierno. Ya no los cogía ella. A partir de los 14 años ya iban a la escuela. Sí. Pero yo les preguntaba si había niños de 6 años, de 2, de 5, Sí, de 7, sí, de 13, sí, separados, sí. todos juntos pero de distintas edades. Sí, sí, Y todos recibían las mismas lecciones. iguales. ¿En el colegio también les daban algún tipo de, digamos, educación religiosa? ¿Qué les enseñaban? A estudiar la doctrina y estudiábamos y rezábamos por las tardes y luego íbamos a la iglesia los domingos, luego hicimos la comunión, la primera comunión todos. Los materiales escolares, aparte de la silla que tenía que llevar usted, Pues
de esto para escribir, ¿cómo era? Un lápiz, una pluma, un tintero. Ella tenía dos banquitas, una para los niños, otra para las niñas, para escribir, para sentarse. Y escribían esos cuadernos, habían los carteles puestos y lo que escribíamos, el ABC, luego cosas que había que, y las escribíamos, luego ella nos decía esto, lo otro, cualquier cosa lo teníamos que poner y así nos enseñamos. ¿Y sus padres tenían que comprarle materiales para que usted pudiese escribir o un cuaderno? Algunas veces, como era familia, la maestra era prima hermana de mi madre, a nosotros, si nos faltaba un lápiz, toma un lápiz, el cuaderno y el libro, si nos lo compraban ellos. Pero ella sí nos daba algo y era el lápiz para... El libro, el ABC, la tenía, las letras del ABC, y nombre luego letreando, poner la P, la R y la E, era pre, y así tenían los libros, las cosas. No sé si les enseñaban también, por ejemplo, geografía o historia. No. Y luego las cuentas tenían una pizarra grande y con tiza blanca, pues íbamos, venga, nos ponía las cuentas y nosotros las ajustábamos. Y ella luego las reposaba, si estaban bien o no estaban bien, ya daba ella el visto bueno. Claro. ¿Usted cuando dejó de ir a la escuela, por qué motivo fue? Pues nada, porque tenía 13 años, tenía que trabajar ya en mi casa y enseñarme a barrer y a fregar y a hacer de comer, a ayudarle a mi madre y todo eso. Antes de eso, ¿usted a qué jugaba cuando era pequeña? Pues a la rueda, jugábamos a la rueda. ¿Ese juego en qué consiste? Montábamos unas polcas de niñas y cogía así y cantábamos coplas y eso y jugábamos a la rueda. Luego teníamos de estos diabolos que se jugaban con los diabolos y todo eso y jugábamos así. ¿Algún otro juego que usted recuerde? Sí, la rueda, la tangana, eso se hacía con una tiza, se hacía un cuadro en el suelo y se hacían unas rayas así, se le ponían una y otra, de modo que eran seis cuadros. Se ponían uno, el 2, el 3, el 4 y se ponía una tabletilla así que había y se le daba con el pie. Si pisaba la raya ya se había perdido, ya otra, entraba otra a jugar y de cuadro a cuadro pues se echaba con el pie y la que salía bien ganaba y la que pisaba la raya pues ella ya perdía. Y que había que ir empujando esa piedra de casilla en casilla sin pasarse. Eso. ¿Jugaban, niños y niñas jugaban juntos? No modeaban. Los niños aparte. ¿Por qué no les dejaban? Porque eran muy malos y no nos dejaban de jugar. y nosotros no lo queríamos. ¿Muñecas tenía usted? Muñecas sí. Yo tenía una muñeca muy bonita. Era de China. La cara de China. Y un día me la dejé en lo alto del pollo de la hornilla y había un gato y como los gatos ven de noche, pues los ojos le brillaban a la muñeca y me la rompieron. Y cuando yo vi mi muñeca, no lloré nomás. Búscame de mi muñeca. ¿La muñeca que era de trapo? No, ¿de cartón? De cartón, pero la cara de China. Y luego había juguetes que yo tenía una camita y mi hermana esa mayor me hizo una corchita, me hizo la sabanita y yo hacía trapitos, vestiditos con mi amiga. ¿Algún otro juguete que usted haya tenido? El diabolo, y una camita que me echaran los reyes, o un canastito con mantecado. ¿En qué momento a usted recibía regalos? ¿En Reyes? ¿En su cumpleaños? En Reyes nada más.
¿En su cumpleaños no le hacían regalos? No, antes no era eso. ¿Cómo celebraban su cumpleaños? ¿Los reyes? No, su cumpleaños. ¿Cómo? Mi cumpleaños como otro día cualquiera. Ahora no, pero antes sí. Otro día cualquiera. ¿No se hacía una comida especial? No, ¿O una tarta? No. Ahora no hay. Antes no hacía eso. Ahora sí hacen eso con su tarta y sus cosas y su de esas que le ponen y le cantan y todo. Pero vaya, que antes no era eso. Cuando usted ya era un poco más mayor y comenzaba la época de empezar a relacionarse con los chicos en su adolescencia. Pues yo, como no tenía más novio que mi marido, le hablé de 7 años, a los 7 nos casamos, éramos novios. Tuvimos 7 años y luego... ¿Cómo se conocieron ustedes? Pues en la calle, como todos. ¿Él era de Fuente de Piedra? Ay, claro, y era primo segundo mío. ¿Y a su familia qué pensaba sobre que ustedes se fuesen a casar o fuesen novios y Pues eran nada, primos? Pues nada, aguantarse. ¿Alguien se oponía, decía que eso no podía ser o algo así? No, ¿Y ustedes sabían de primeras que iban a tener que pagar una cantidad para poder casarse? no, sí lo sabíamos, pero nosotros no, nuestros padres. Cuando hablamos con el cura y eso, y ya pues, hubo que dar ese dinero y ya está. En aquella época, Dolores, un chico y una chica que eran novios, ¿qué podían hacer y qué no podían hacer? Paseamos los domingos por las calles, con la carretera del pueblo que iba por medio, pues por allí era el paseo de todo el mundo, de los grandes y de los chicos y de todo. Se pasean por allí y ya está. Cuando era la hora de irse a la casa, pues a la casa. Y ya está, cada uno a su casa. ¿Pero podían pasear agarrados de la mano? No, eso no lo había antes. ¿Nadie iba agarrado de la mano? Antes no había eso. ¿Podían darse un beso? El que lo daría, y el que no lo daría, ya está. Una cosa corriente. ¿Y a ustedes les explicaban por qué no podían pasear agarrados de la mano o por qué no podían darse un beso? Porque eso no se llevaba aquí. Y muchos pues hablaban por las ventanas y ya está. Y no entraban a la casa ni nada. Cuando ya eran más mayores y eso, pues por la ventana hablaban. ¿Una mujer podía tener varios novios? Hombre, si uno la dejaba, pues, y otro le salía, pues a lo mejor lo admitía. Pero yo, como no sé eso, pues el primero fue y el primero se murió, el pobre mío, que va a ser ahora 7 años. El día de la Virgen. El día de la Virgen las Virtudes. Va a ser 7 años que murió. ¿Usted tenía algo así como un horario de salida o un horario al que sus padres decían tienes que estar a tal hora en casa como mucho? No, como yo tenía más hermanas, pues cuando ella se iba, me iba yo también en mi casa. ¿Ustedes podían pasear, sin agarrarse de la mano siquiera, pero podían pasear juntos o tenían que estar siempre acompañados de alguien? Con las amigas, cada uno con sus amigas. Yo tenía mis amigas y mis hermanas tenían las suyas. Y íbamos todos paseando. ¿Había cine en el pueblo? Había, pero antes no iba mucho la gente al cine. A pesar de todo esto, supongo que algunas mujeres pues se quedarían embarazadas en su época. Yo no lo sé. ¿Usted conoce algún caso y qué ocurrió con esa mujer? Yo no estaba en eso tampoco. ¿Sus padres le daban a usted una paga semanal? ¿Un dinero? ¿A mí? De dinero nada. ¿Y cuántos pares de zapatos tenía usted? Yo, pues unos para vestir y otros para diario. Y ya está. Y las zapatillas. Unas zapatillas para trabajar allí en la casa. Por la tarde me ponía uno y luego para vestir tenía otro. ¿Y esas zapatillas de qué material eran? De tela, unas zapatillas de las tiendas que vendían zapatillas. Ropa sí tenía, claro. Remojábamos toda la semana y luego teníamos los vestidos nuevos para salir y todas esas cosas. ¿Cada cuánto se aseaban ustedes? ¿Cada cuánto se bañaban o se duchaban? En mi casa había
una tina tan larga como de aquí a la puerta, la poníamos en el patio y la llenábamos de agua al sol y allí nos bañábamos. Claro, ponerla al sol era la forma de calentar el agua, ¿no? Claro, allí nos bañábamos. ¿Y cuando no hacía sol o era invierno o...? Cuando era invierno, los días que eran buenos sí, pero los días que eran malos no nos podíamos meter en el agua, pues no se calentaba. ¿Y había una forma alternativa de asearse o simplemente ustedes se esperaban? Sí, sí. ¿Qué hacían entonces? Tenía su lavabo y todas esas cosas, se lavaba uno. Había un baño muy grande, se bañaba uno dentro de la casa, en el cuarto, se peinaba y eso, en el cuarto de aseo, que había un cuarto de aseo, un cuarto nada más que para eso. ¿Lavarse las manos antes de comer era una...? Sí, eso sí, lo hacíamos. Cuando usted era joven, ¿la gente de qué cosas se moría? ¿De qué se morían? Pues una hermana mía se murió con 11 años de calentura infecciosa al vientre, calentura infecciosa al vientre. Se murió con 11 años, ya no quedamos nada más que 5. ¿Y otra gente en el pueblo había...? Había de todo como ahora. Unos se morían resfriados, otros viejos, otros que habían entrado pulmonía. ¿Recuerda usted el parto de alguna vecina? ¿Cómo era? Cuando nacía un niño, ¿venía un médico a la casa o iba la mujer a un hospital? No, antes no, era en la casa y había una mujer, que era la madrona, que le decían. Iba a su casa y la mujer esa la asistía. ¿Médico no solía ir a los partos? Hombre, si no lo necesitaba no iba, pero si le hacía falta iba también el médico. ¿Y a esa matrona le había enseñado a alguien? O... No, aficionar. Entonces, ¿había un médico en el pueblo? Sí. Don José Zambrana. ¿Sabe usted cuánto cobraba ese médico por una visita? Pues yo no lo sé, cierto, pero en su casa no llevaba nada. Se iba a su casa, que tenía su visita también todos los días. Allí no llevaba nada. Vamos a hablar un poco de las cosas en las que usted ha trabajado. En lo que yo he trabajado fue de mosita en la casa, fregar los suelos y por mandado. ¿Fuera de casa usted ha tenido algún trabajo? No, yo no he trabajado nunca fuera, ni de casa tampoco. No he ido a ninguna parte. Porque tenía a mi marido que no le faltaba el trabajo. Y mis hijos cuando eran ya mayorcitos, los llevaba a coger aceituna, a coger algodón, a muchas cosas, cuando ya podían. Que luego eso iban de noche también a la escuela, ellos, que ya estaban trabajando, ya no iban a la escuela del gobierno. Y luego de noche iban a una escuela particular que había un hombre dando escuela. ¿Porque usted ha querido que sus hijos fuesen a la escuela? Sí, cuando chicos sí, porque eran chicos y iban a la escuela y hicieron su comunión todos y sí, que luego ya cuando eran mayorcitos pues a trabajar lo que podían para ayudarle a la casa. Y lo llevaba a su padre y ya lo enseñó a trabajar a todos. El único que trabajó menos fue ese porque era albañil. Ese era albañil, pero los demás todos del campo. ¿Había cuando usted era joven fiestas en el pueblo? Los carnavales. Que se hacían. Los carnavales, había máscaras y había comparsas que cantaban por las calles y sí, y se disfrutaba de esas cosillas. ¿Esa fiesta del carnaval se mantiene hoy día? Hoy no, ya no salen comparsas como antes no salen. ¿Se celebra el carnaval en el pueblo? El que lo quiere celebrar, lo celebra, el que no. Entonces, ¿en qué ha cambiado la fiesta, tal y como usted la recuerda de cuando usted era joven? Que antes se jugaba a la rueda al cinto que le decían. Eso, una rueda que se ponían de hombres y mocitas y mocitos, y con un cinto daba la vuelta y al que le pegaba a eso, pues ya se quedaba adentro. A aquel le tocaba y cantando y todas esas cosas, coplillas de la... Pues lo de la rueda del cinto no lo he comprendido muy bien. Se ponía una persona en el centro. Sí,
y otra dando la vuelta con un cinto, dando la vuelta, y cuando le parecía le pegaba alguna, así con el cinto, y entonces ya aquella se tenía que meter dentro y los otros salirse. ¿Y mientras el resto de la gente cantaba? Cantando coplas de... ¿Alguna otra fiesta que haya cambiado con el paso del tiempo? Aquí no, aquí ahora lo que hay es cumpleaños de los niños chiquitos que cumplen años y lo celebran y convían a muchos niños también, chiquititos, y lo llevan a sus madres y hacen un recocido así de eso. Le llevan una tarta y le cantan cumpleaños feliz y todas esas cosas. ¿Qué tipo de educación, de valores ha querido usted transmitir a sus hijos? Pregunta usted por el pueblo a ver lo que son los pachones, porque el nombre es pachón y todos los conocen. Mis niños, ya a mí no me han dado nadie nunca. Tu niño me ha hecho esto. Ellos no, ellos tenían un patio muy bueno, muy grande ahí. Ellos se venían a jugar, se ponían a hacer borriquitos, carritos de alambre y todas esas cosas con sus amigos. Pero cuando ya eran más grandecitos, pues ya salían ellos también a algo, a ferias y todo eso. Y los domingos salían ellos también. Pero vaya, cuando eran chicos no. Cuando eran chicos no salían ellos a ninguna parte. ¿Alguno de sus hermanos tuvo que hacer la mili, el servicio militar? Los dos. ¿Qué el mayor sirvió en Larache. Mi hermano mayor en Larache, en Marruecos. Y luego el otro pues sirvió en Cádiz, que luego le cogió cuando ya había cumplido un año que estuvo en Cádiz, y luego cuando estalló la guerra, pues se lo llevaron y estuvo 3 años. ¿Él en qué bando estuvo? ¿En el de Franco o en el de los republicanos? De Franco. Por la edad que tiene, ha vivido una parte de su vida durante la Segunda República. En la guerra, sí. Antes de la guerra, ¿qué recuerda usted de antes de la guerra? ¿De cómo era la gente, por ejemplo, había gente en el pueblo que venía a hablar de política, que daba mítines? A mi casa no iba nadie, porque mis hermanos no eran de uno ni de otro. A mi casa no iba nadie. Había muchos y hacían lo que fuera, yo qué sé. Que mis hermanos nunca han salido a la calle a divertir a nadie. ¿Recuerda usted, se le viene a la mente alguna imagen de la gente yendo a votar, la gente votando? La gente votando. Unas elecciones. Elecciones, las que ha habido, ha sido ahora que hay, pero yo de mocita no iba a votar a ninguna parte. ¿Ni recuerda a sus familiares yendo a votar, a su padre, a su madre? A ninguno. Ellos no han votado a ninguno, nunca. ¿Recuerda ver la bandera de la República colocada en algún sitio? Yo no recuerdo eso porque yo era chica cuando eso. Cuando la guerra tenía yo 13 añillos. Bien, la guerra comienza el 18 de julio de 1936. ¿Cómo se entera usted de que ha comenzado una guerra? Hombre, porque las criaturas lo dicen y ya está, yo lo escuchaba. ¿Dónde estaba usted? Yo en mi casa, yo no salía, cuando aquello no salía, porque nosotros no íbamos a esas que salían, como le dicen a eso. ¿Había reuniones en el pueblo? Ni manifestaciones de esas cosas. ¿Manifestaciones? Eso tampoco, mis hermanos no iban a eso. ¿Pero había manifestaciones en el pueblo? Algunas sí habían, de los de la izquierda. ¿Y en las manifestaciones esas qué se pedía? Pues yo qué sé, yo no entendía eso. Como mis hermanos no iban, tampoco. ¿Su padre, su madre comentaban, hablaban de la situación que se estaba viviendo? ¿Qué decían ellos? No, ellos no hablaban nada de eso. Ellos en sus casas, metidos al campo y del campo a la casa y ya está. A mí no han sido de ningún partido nunca. ¿Usted recuerda tiroteos, bombardeos? Uy, me acuerdo, pero yo no veía nada de eso. Yo no veía de eso, porque en mi casa no salía nadie. En mi casa siempre metidos en la casa.
Pero ¿recuerdas si los aviones pasaban por encima del pueblo? Incluso si soltaron alguna bomba cerca. Cuando ya Franco entró por aquí, por el pueblo, pues entró y se acabó. ¿Hubo combates en el pueblo? No, aquí no hubo contra, no pararon siquiera. Antes de que entrasen aquí los nacionales, los partidarios de Franco, a la iglesia, por ejemplo, o al sacerdote, al cura, se le hizo Iban algo. menos, ya iban menos a la iglesia, pero porque no se salía, porque no había gusto para salir. ¿Alguien hizo algo a los santos? ¿O quemaron la iglesia? ¿O Sí, lo quemaron, sí. La iglesia no la quemaron los santos, quién hizo eso? afuera, en el campo. Pero como mis hermanos no salieron, ni yo salíamos, nosotros ninguno. ¿Pero quién quemó los santos? Eso serían los socialistas o lo que fuera, yo qué sé quién era. ¿Y por qué hicieron eso? Porque lo hacían en todas partes, porque se lo hacían en todas partes. ¿Y eso lo hizo gente del pueblo o gente de fuera de Fuente de Piedra? No, Gente de fuera de Fuente de Piedra entonces vino aquí y quemó los santos. claro. Usted me comenta que cuando se aproximaban las tropas de Franco, una parte del pueblo se va del pueblo. Bueno, salieron muchas personas huyendo por ahí. ¿Por qué huían? Porque, yo qué sé, porque iban y luego volvieron, ellos volvían mucho. Pero el motivo que le llevaba... Porque le darían susto de las tropas o yo qué sé. Yo en mi casa, como no salimos de ninguna parte, cuando empezaron a entrar, pues nosotros no salimos porque había que tener las puertas abiertas y eso. ¿Por qué había que tener la puerta abierta? Hombre, porque había que tenerla. En mi casa no entró nadie. Al contrario, cuando pasaron las tropas, allí por donde está el kiosco, pasaron y estaba yo con mi hermano mayor, con mi hermano más chico, Manuel, y pasó un hombre, un capitán, de eso un general, y entonces lo conoció de cuando estuvo en Cádiz. Y entonces se bajó el hombre y se arrimó a él. Y dice, ¿no me conoce? Dice, no señor, yo no lo conozco a usted. Entonces dice, ¿tú no conoces al capitán Varela? Dice, ya sí, que era general, ya era general cuando pasó por aquí. Entonces se estuvieron saludando, como yo iba con mi hermano, le dijo, dice, ¿esa niña de quién es? Ya, dice, es mi hermana mía, la más chica. Entonces ya se saludaron, ya se fue el hombre con el coche que venía subido. ¿Sabe usted si el general Varela tomó alguna otra decisión en el pueblo al estilo de nombrar un alcalde provisional o un juez de paz? No, eso pasaron ya y eso no pararon siquiera. Claro, al entrar pues, pegaron tiros, cosas que al entrar, pero luego ya entraron y ya no. Los tiros que Al aire. Al aire. Aquí no hubo gente que se quedó para resistir, para oponerse, para disparar contra las tropas esas. No. Aquí no le pusieron contra ninguno. ¿Se quedaron soldados en el pueblo de Franco? Luego sí, se quedaron algunos. Estuvieron 2 meses, lo menos, estuvieron. ¿Y cómo se comportaban esos soldados con la población? Pues nada. ¿Dónde se alojaron? Ellos en una casa que le pusieron. Y en la marquesa esa que yo digo, pues esa le puso su dormitorio a unos cuantos. Entonces la relación con la población, ¿cómo era la relación de los soldados con la gente del pueblo? No, ellos no se metían con nadie. ¿Recuerda usted si esos soldados eran españoles o eran de otro país? Pues eso ya no lo sé yo, hijo. Pero la cosa es que no se metían con nadie. ¿Y ellos llevaban caballos, llevaban vehículos? Nada. Ahí no venía caballos, ni coches, ni nada. Que ellos lo alojaron en la casería esa de la marquesa que yo he dicho. ¿Sabe usted si la marquesa o ese marqués que había sido la familia de ese marqués que había conocido también a su abuelo,
Si tuvieron algún tipo de problema durante la República o durante el comienzo de la guerra, ¿alguien le hizo algo? Ya eso no lo sé yo. Pues yo era chica y yo no sé nada de eso. ¿Se asaltó alguna casa de alguien? Aquí no se escuchó nada de eso. Aquí no asaltaron casa ni nada. ¿No hubo robo? Yo no escuchaba, vaya, yo no tenía edad para eso, pero aquí no se escuchó nada de eso. ¿Y fusilamientos? ¿Aquí murió gente que fue arrestada y después fusilada? Yo estaba en mi casa metida con mi madre y mi familia y yo no me enteraba de cosas que... ¿Sabe usted si en algún sitio del pueblo hay gente enterrada que murieron en aquella época? ¿Sabe usted si a las mujeres a alguna mujer se le hizo algún tipo de castigo? ¿Cortarles el pelo, raparles el pelo o algo así? ¿No recuerda usted? Yo no me acuerdo de eso. ¿Ustedes escuchaban las emisiones de Radio Sevilla, al general Queipo de Llano hablando por la radio? No había radio, no había. ¿En casa de un vecino o...? Mire usted, en mi familia no eran personas para decir me voy a la vecina, ni me voy aquí, ni me voy allí. Mi familia era su campo, su trabajo y su casa, y se acabó. ¿Qué cambió en la vida diaria después de la guerra? El antes y el después de la guerra. ¿Qué es lo que había? Yo qué sé, más tranquilidad sería, ¿no? ¿Qué sé? Yo le digo que yo era muy chica y yo no entendía de esas cosas. ¿Toda la gente que se marchó del pueblo volvió? Muchos sí, sí, se volvieron. ¿Y algunos no? Y otros se quedaron por ahí a vivir. De los que se marcharon, ¿contaron cómo les fue? ¿Qué encontraron en la huida? En mi casa no entraba nadie. En mi casa no hablaban de esas cosas ni... ¿La Guardia Civil cómo se comportaba con la población? No sé, yo no he visto nunca un guardia civil en mi casa, nunca. Pero en la calle... En la calle lo veo, pero yo no sé nada de eso yo. Cuando acabó la guerra, ¿usted cómo se entera de la noticia de que ha acabado la guerra? Porque aquí había muchachos vestidos de falaje que hicieron como una música y cantaron Viva Franco, yo no sé qué. ¿Algún familiar suyo, o algún tío, o alguien combatió en alguno de los frentes de la...? Mi hermano. ¿Su hermano? Que estuvo 3 años en la guerra. ¿Qué cuenta su hermano de esos años que estuvo en la guerra? Mi hermano, que contaba, pues nada, muchas cosas que pasaron a él y que eso no estaba hecho a esas cosas y pasaba y sufría mucho y ya está. Cuénteme, ¿qué cosas le contaba? ¿Por qué sufrió su hermano? ¿Por qué? Porque él no estaba acostumbrado a eso. Y en una trinchera, como le decían, pero vaya que él vino sano y bueno. ¿No sufrió ninguna herida? Gracias a Dios, no. ¿En qué sitios estuvo él combatiendo? Fuera de Málaga. Era por ahí, por Cádiz o por ahí. Pero que no me acuerdo yo ya de eso. Ya después de la guerra pasan unos meses. ¿Usted sabe si gente que se oponía a la dictadura de Franco, los maquis se les conoce, estaban por los alrededores de esta zona? Era gente que se había echado al campo para oponerse al régimen. ¿Usted sabe si su padre se cruzó con alguno o si hicieron algo alguna vez a alguien? Mis hermanos no fueron a ninguna parte, ni yo, ni mi padre tampoco, ni mucho menos. ¿Sabe si alguien en el pueblo escuchaba alguna emisora de radio ya más adelante? Le estoy hablando de los años 50, 60, 70. ¿Alguna radio que no estuviese permitida que se escuchase? Por ejemplo, Radio Pirenaica. Nosotros no teníamos radio y nosotros no íbamos a ninguna parte a escuchar radio. Porque mis padres no iban a ningún lado y nosotros éramos... ¿Pero los vecinos tendrían radio o...? El que tuviera. Usted no recuerda nada de eso, ¿no? No. ¿Qué le ha parecido a usted la dictadura? ¿La qué? La dictadura. ¿Eso qué es? De Franco. Los años en los que estuvo gobernando Franco. Yo qué sé, digo, ¿eso cómo es? Si yo eso no lo entiendo. Yo eso no lo entiendo. Durante los años 70, en la transición,
de la dictadura a la democracia. ¿Usted cómo recuerda esos años? ¿Se le pasaba por la mente que en ese cambio se pudiese repetir la guerra civil, por ejemplo? Si yo no he salido a ninguna cosa de esas, ni yo he sabido de eso. Ni en mi casa se hablaba nada de eso. En mi casa no hablaba mi hermano de nada de eso. ¿Qué le parece a usted la democracia? Sí, muy ligero, sí. ¿Muy ligero? Está el mundo muy cambiado. Pero vaya, que eso cada uno puede disponer de su persona. Oiga, usted, ¿qué le parece a usted los cambios que ha experimentado la mujer, desde la mujer que era su abuela a la mujer que hoy a lo mejor es una nieta que usted tenga? ¿Qué le parecen esos cambios? Varía mucho, claro, que aquellos tiempos eran unos tiempos y hoy es otros tiempos. Cada uno piensa como piensa, y ya está. ¿En esos cambios usted ve cosas buenas? Pues en mi casa, en mi familia, no hay nada malo. Ahora mismo, gracias a Dios. Si el día de mañana hay... ¿Pero usted ve algo bueno en esa...? Yo no veo nada más que en mis nietos y mis hijos, trabajo y casa y su mujer y sus hijos y se acabó y ya está. No veo nada más que eso. ¿Hay algún mensaje que a usted le gustaría dejar a la gente que en el futuro vea esta entrevista? Yo no lo sé, yo lo que sé es que lo que yo quisiera era que todos se llevaran bien y que todos fueran bien, bueno, ya está. Eso es lo que yo pienso.